Para finalizar este panorama introductorio a esta cuestión del lenguaje en relación con las posibilidades de obtener conocimiento científico, por ejemplo, o de poder obtener conocimiento sobre la vida diaria o sobre el mundo en general, a partir de nuestra experiencia vital en el mundo, vamos a plantearnos una organización de las preguntas según la manera en que estas preguntas puedan ser requeridas o no para poder conformar una representación completa de la información. En principio vamos a decir que, como un punto número uno, hay algunas preguntas relativas que forman parte del núcleo básico de la información. ¿Cuáles son esas preguntas relativas que forman parte del núcleo básico de la información? Son las que son obligatorias para poder representarnos mentalmente la situación de la que estamos hablando. Si a la situación de la que estamos hablando la hemos encontrado expresada a partir de un verbo, por ejemplo, escribió, ¿cuáles van a ser para el verbo escribió, para la situación del verbo escribir, las preguntas fundamentales que deberían estar respondidas para que nosotros podamos comprender esa situación de escribir? Las preguntas fundamentales son ¿quién escribió y qué escribió? Es decir, hace falta un sujeto que escribe, que protagoniza la situación de escribir, quién escribió o quiénes escribieron, y un objeto que sea el resultado de ese proceso de escritura, el texto. Entonces eso nos permitiría, por ejemplo, comprender la situación básica del verbo escribir cuando nosotros queremos representarnos una situación como Federico García Lorca escribió Romancero Gitano. ¿Quién escribió? ¿Qué escribió? Estas preguntas que forman parte del núcleo básico dependen de cuál sea el verbo que nosotros hemos elegido para representar la situación. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una situación que está representada a través del verbo poner, para el verbo poner necesitamos quién o quiénes, quién puso o quiénes pusieron, qué puso o qué pusieron y dónde puso o dónde pusieron. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la representación de una situación organizada en torno al verbo puso, podríamos decir el gobierno provincial puso, por ejemplo, información relativa a tales aspectos, ¿dónde? En los canales de comunicación habituales del organismo. Entonces, cuando yo encuentro respondidas las preguntas que forman parte del núcleo básico, que para el verbo poner son tres, quién, qué y dónde, entonces ahí puedo decir, comprendo el núcleo básico de la información. Entonces, tenemos, en primer término, decíamos, las preguntas que forman parte del núcleo básico de la información, que dependerán de cuál sea el verbo que yo utilice para representar la situación que está articulando esa información. Primero entonces tenemos las preguntas del núcleo básico y en segundo término tenemos las preguntas que permiten una ampliación contextual. Una ampliación contextual se puede realizar aportando información sobre las circunstancias de tiempo, de lugar o de modo en que se presenta la situación principal. Entonces, si yo digo, el autor publicó la novela, para el verbo publicar, el núcleo básico de la información está ya presente si nosotros respondemos quién publicó y qué publicó. Pero si nosotros además agregamos información sobre el lugar, dónde publicó, sobre el modo, cómo publicó, o sobre el tiempo,
cuando publicó, tenemos una perspectiva mucho más amplia del contexto en el que se ubica esa situación. Esa información entonces ya no es solo un núcleo básico, sino que está ubicada en todo un contexto como un conjunto de circunstancias. Y en tercer término, tenemos otro tipo de preguntas, que son las preguntas que nos permiten hacer una explicación. Una explicación de todo aquello que es el núcleo básico de la información más su ampliación contextual. ¿Y cuáles son las preguntas que nos llevan a la explicación? Son las preguntas sobre el por qué o el para qué. Cuando nos preguntamos por qué, estamos tratando de encontrar información sobre la causa que ha provocado un fenómeno. Cuando preguntamos para qué, estamos indagando en la finalidad que se ha cumplido o que se ha intentado cumplir a partir de la realización de la situación, de cierta situación. Entonces, las preguntas que nos llevan hacia el ámbito explicativo son las del por qué y las del por qué o el para qué. Entonces tenemos preguntas que forman parte del núcleo básico de la información, preguntas que forman parte de la ampliación contextual y preguntas que pueden ampliar el horizonte de explicación sobre toda la información que ya se ha recogido entre el núcleo básico y las circunstancias del contexto en el que se ubicaba esa información.